Muy buenos días a todos. Señor doctor Patricio Aguad Guerrero, presidente de la Academia Peruana de Medicina, doctor Raúl Morales Soto, colega Uber Ramírez Pintado. Como las palabras vuelan en el aire, me he permitido hacer una edición, esta es la segunda, pero mejorada, de César Vallejo. Esta es una biografía fotográfica que ustedes lo van a tener en unos minutos en su poder, que es el compendio de por qué Vallejo hizo determinado poema y cómo es que Vallejo hace un recorrido en este mundanal mundo para hacer lo que hizo. Él ha interpretado la vida, el dolor y la muerte de una manera extraordinaria, que ha traspasado los umbrales de nuestro país y de Francia ha logrado migrar a todos los países del orbe y se ha convertido en el poeta universal. Este es un homenaje a César Vallejo Mendoza, que puso esta su primera firma en el primer número de su poema El Soneto. El primer homenaje del Colegio Médico se hizo el año 2008. El segundo homenaje en el Consejo Nacional el 15 de abril del 2014. Creo que este es un primer homenaje que hace la Academia de Medicina a César Abraham Vallejo Mendoza. El que habla es egresado de la Universidad de San Marcos. Y en la práctica médica soy pionero de la neuroendoscopía en América Latina, 6 años antes que hicieran en otros países la endoscopía cerebral. Soy fundador de la unidad de neurocirugía pediátrica, que es un aporte personal a la institución de salud. Son 28 años de neurocirugía pediátrica con más de 6.000 pacientes operados y creo que 19 fallecidos. Mi centro de labor principal fue el Hospital Rebagliati. Allí me formé como neurocirujano en el servicio del doctor Donald Morote, que en paz descanse, y trabajo actualmente en la clínica Fleming. César Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad. Esta es su casa, los interiores de la casa de Vallejo, el patio, donde hay una estatua de Vallejo al fondo, Santiago de Chuco. Su padre es el abogado Francisco de Paula Vallejo Benítez. Es hijo de un sacerdote español. Cuando tenía 52 años nació César Vallejo. María de los Santos Mendoza Gurrionero, a los 42 años dio a luz a César Vallejo. También fue hija de un sacerdote gallego, español. Y los padres de Vallejo tuvieron como madre a una descendiente de la cultura chimú. Entonces Vallejo es un auténtico mestizo. Todos saben y no saben que la luz es tísica y la sombra gorda, y no saben que el misterio sintetiza que él es la joroba musical y triste que a distancia denuncia el paso meridiano de las lindes a las lindes. Esta es una foto de Vallejo de joven. Nació en la calle Colón, hoy llamada César Vallejo, en Santiago de Chuco. Fue el Chulca, el más pequeño de los 12 hermanos. Por supuesto, nieto de 2 sacerdotes cristianos gallegos españoles. Desde niño conoce la pobreza, el calor del hogar y la incurable orfandad que lo acompañaría durante mucho tiempo cuando uno se aleja de ella. Esta es la foto de la familia Vallejo, donde faltan 2 hermanos que fallecieron tempranamente. Esta foto se hizo cuando Vallejo está ausente, no se sabe si en Lima o ya en Francia. Luego de estudiar primaria en Santiago de Chuco, estudia secundaria en el Colegio Nicolás de Huamachuco. Trabaja después como profesor a fin de costearse sus estudios. Esta es una caricatura de Martín Oceayo. Vallejo, el año 1910,
es tinterillo con su padre abogado, y en el asiento minero de Quiubilca tiene experiencia en trabajo que más tarde motivó que escribiera Tungsteno, una novela. Estudia en Huamachuco y en 1910 en la Universidad de Trujillo, Facultad de Filosofía y Letras. Frecuenta La Bohemia, que es un local de periodistas, políticos, escritores y poetas rebeldes. En 1911 ingresa a la Facultad de Ciencias para estudiar medicina en la Facultad de San Fernando, construido por el ingeniero Santiago Basurco el año 1899 e inaugurado en 1903. Abandona el claustro universitario a los pocos meses por razones económicas, o tal vez por desilusiones. Consigue un empleo de preceptor de los hijos de un rico hacendado, Domingo Sotil, en Cerro de Pasco. Trabaja allí 7 meses. Este es un óleo de Alejandro Cabeza que vio esa fotografía. Luego regresa a Trujillo y el año 1912 consigue un modesto empleo de ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, en el Valle de Chicama, donde fue testigo de la cruel explotación de los peones campesinos. En 1913 reingresa a la Universidad de Trujillo para continuar Filosofía y Letras. A los 23 años, en 1915, se gradúa con la tesis El romanticismo en la poesía castellana, y en paralelo se matricula en jurisprudencia para estudiar abogacía. Mientras tanto es docente de primaria en el Colegio 241 y uno de sus alumnos fue Ciro Alegría. Esta es la foto de la tesis de César Vallejo. Como las letras son muy pequeñitas, a la izquierda dice el romanticismo en la poesía castellana a la Junta Evaluadora, tesis presentada por César A. Vallejo para optar el grado de bachiller de Filosofía y Letras, 22 de septiembre de 1915, Trujillo. Esta es una foto con Alcides Espelucín, Garrido, Orrego. Está sentado Vallejo al lado de Víctor Raúl Aya de la Torre. Y también está Macedonio de la Torre, quien le hace una pintura. Esta es la pintura de Macedonio de la Torre. Y es una pintura que años después vamos a observar cómo motivó una cachetada a Milla Batres, que fue dada por la viuda de Vallejo, a raíz de esta fotografía, que Milla Batres lo puso en un libro, y la esposa de Vallejo no quería que pusieran esta fea fotografía, textual para ella. En 1917 viaja a Lima, discute filosofía, estética, literatura con sus amigos Antenor Orrego, Víctor Raúl de la Torre, Alcides Espelucín y Juan Parra del Río. En 1918 en Trujillo muere con tuberculosis su enamorada María Rosa Sandoval, de 24 años, hermana del poeta Francisco Sandoval, miembro del Grupo Norte. El año 18 también muere el autor de Horas de Lucha, José Manuel de los Reyes González de Prada y Álvarez de Ulloa, que escribía y era conocido más como Manuel González Prada. A él le dedica Dados Eternos, un poema que también es realizado en homenaje a María Mendoza, su madre, y a María Sandoval, su enamorada. Dados Eternos es un poema que no lo voy a leer por razones de tiempo, pero ustedes lo van a tener en el librito, donde en el párrafo quinto dice: tú no tienes Marías que se van, y está hablando de su mamá María y de su enamorada María. Dados Eternos, publicado en La Semana, número 1, Trujillo, el 23 de mayo de 1918. Ese año entra a trabajar al Colegio Barros. Cuando en septiembre muere el director y fundador del citado colegio, Vallejo consigue la plaza de director del plantel. El año 19 es profesor en el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Lima, y para poder estar en el colegio se ofrece, para mantenerse económicamente, se ofrece en la labor administrativa también en el colegio por unos meses. El año 18 murió su madre en Santiago de Chuco, quien nunca dejaría de ser la presencia más permanente de su poesía. Imprime ese año en
la primera edición de Los Heraldos Negros. Este es el original del libro e impreso en esa época. Abajo dice, primera edición, Lima, 1918. Sus poemas son una exhibición impúdica de sentimientos, la muestra descarnada del sufrimiento, la radical desnudez de la palabra. Hay momentos en que la muerte o el simple paso del tiempo nos dan una señal angustiosa. Vallejo es expresión del modernismo en esa época. Para Vallejo era necesario crear un lenguaje poético diferente a la tradicional. Según José Carlos Mariátegui, su amigo, dice, en estos versos principia la poesía peruana en el sentido indigenista. Es protesta contra el destino del hombre, la muerte, el dolor, la conciencia de orfandad, el absurdo. En año 1920 muere su padre, pierde su plaza docente y ese año visita a su pueblo natal a la fiesta de Santiago Apóstol. Hay una procesión con disturbios y un incendio cerró con sangre. Hubo un muerto. Vallejo asistió para ver qué pasaba en el lugar y fue acusado inexplicablemente de participar en el atentado. Fue buscado por la policía, Vallejo huye, se esconde en muchas casas de Trujillo. En casa de Orrego se escondió un día y soñó que moría en París, en un lecho rodeado de gentes extrañas y una mujer con ropas oscuras. Esa iba a ser Georgette. En la penumbra, su madre que le tendía sus manos. Esta premonición lo despertó, acudió donde Orrego, despertó a Orrego y le contó esta premonición, que 18 años después exactamente se cumplió en la clínica de Arago, hoy Clínica Arago en Francia. José de Crève, un amigo suyo en Francia, le hizo esta escultura de piedra. Vallejo fue encontrado por la policía, hecho prisionero, llevado a la cárcel por 112 días. Sale por el régimen de libertad provisional, experiencia que lo impacta en su obra y vida, y preso, escribe Trilce. Trilce porque hay la fusión de dos palabras, triste y dulce. De Trilce es de triste y de dulce la palabra final para Trilce. El año 21 tiene un primer premio literario de su cuento Más allá de la vida y la muerte. Y el año 22 en el taller tipográfico de la Penitenciaría de Lima, hoy Hotel Sheraton, imprime Trilce. Esta es la carátula original de la primera edición de Trilce, con la foto del poeta, Lima 1922. Entra a una etapa vanguardista. Su perplejidad posbélica ante el mundo se había acrecentado, la muerte de su madre, sus fracasos amorosos, la experiencia de no ser aceptado totalmente, su estadía en una lóbrega cárcel de Trujillo, vivir en Lima, son los principales acontecimientos que marcaron el profundo sentimiento de exclusión del poeta. Estas experiencias forjaron en él ese sentimiento de ser humano preso de la existencia o de la sociedad, y fueron el origen del desgarramiento del poeta, del dolor infinito que encierra cada poema, de su densidad y hermetismo. Escultura de plomo expuesta en el Salón de Otoño en el año 1924. Escribe el año 23 escalas melografiadas, 12 relatos divididos en dos secciones, algunos de ellos de un sorprendente vanguardismo. Esta es la casa en Lima donde vivió Vallejo, en el Jirón Caylloma 526. El año 23 escribe Fábula Salvaje, novela corta de carácter psicológico que aborda la locura de un campesino de los Andes cercano al género fantástico. Vallejo está haciendo un brindis. Vallejo ingresó a la Universidad de Santa Facultad de Ciencias, estudió pocos meses y viajó a París. Esta es una foto de Vallejo en París 1927, 2 o 5 años después que llegó a París. Pero hemos puesto esta foto para recordar a su amigo Julio Gálvez Orrego, que es sobrino de César Orrego, el miembro del Grupo Norte. Viajan en el vapor Oroya a París el 17 de junio de 1923. Viaja con 500 soles y un manual para aprender francés. Será el último exilio, no volvería jamás al Perú. Los años parisinos son de extrema pobreza, comería a veces pan con leche, con cambios frecuentes de domicilio apremiado por la situación económica, sin trabajo regular, días de intenso sufrimiento físico, psíquico y moral hasta el año 1925.
Esta es una caricatura de Rafael Mendoza y su firma. Este es un manuscrito encontrado en un aniego en el sótano del Ministerio de Educación de la Plaza Parque Universitario, cuando era Ministerio de Educación. Y en el aniego encontraron estos manuscritos. Una de esas copias está aquí. En 1924 cae gravemente enfermo, es internado por un mes en el hospital en la que llamaría la Casa del Dolor. Allí escribiría hacia el reino de Siris. La caricatura es de Gastón Garreau. Y el año 26, Enrique Maizé es su primera conviviente hasta 1928. Años de crisis interior, de forcejeo contra otra especie, el de la extrema pobreza. Comería a veces pan con leche, con cambios frecuentes de domicilio. Esta es una caricatura de Carlín, 1987. En 1926, edita dos revistas favorables, País Pueblo, con su amigo Vicente Huidobro, que es poeta, Gerardo Diego, Juan Larrea, Tristán Tázara y Pablo Neruda. Europa está en guerra. España en la Segunda República. Viaja de París a Francia, de Francia o de España a París. El año 26 escribe para Habilidades y Mundial en La necesidad de morir. Decía: tengo el gusto de deciros por medio de estas líneas que la muerte, más que un castigo, pena o limitación impuesta al hombre, es una necesidad, la más imperiosa e irrevocable de todas las necesidades humanas. Hay un poema que dice: todos los días amanezco a ciegas a trabajar para vivir y tomo el desayuno sin probar ni gota de él. Todas las mañanas sin saber si he logrado o más nunca algo que brinca del sabor, o es solo corazón y que ya vuelto lamentará hasta donde esto es lo menos. El niño crecería a hito de felicidad o albas. En 1927 se hace marxista, escribe artículos para periódicos, revistas, piezas teatrales, relatos, ensayos. Su amigo Picasso, el año 1938, le hace esta caricatura muy famosa. El año 28 viaja a Alemania, a Rusia, igual el 29 y 31. Esta es una foto en Berlín, en la Plaza Brandenburgo, en 1929. Se adhiere a la tesis de José Carlos Mariátegui en París. Escribe El arte y la revolución, reflexiones al pie del Kremlin. Esta es una foto en Austria en 1929. A la derecha de Vallejo hay una estatua, que en esa foto parece que no se ve, pero rastreando la foto original encontramos que ahí está la estatua. En Austria, 1929. El año 29 vive en la Rue Molière, al frente de la casa de la joven Georgette Philippard. Vallejo es vecino de la casa Philippard, vecino del frente, y él va viendo cómo la chiquilla Georgette va saliendo de la casa, ida y vuelta, y la madre costurera, y ella también aprende el oficio de costurera. Son dos muy buenas costureras en París. Georgette se enamora de César ese año. La madre de Georgette muere y habían comprado dos tumbas en Montrouge, y la primera tumba fue ocupada por la madre de Georgette, el año 1928. Georgette y César Vallejo viajan a Europa, a Moscú, en septiembre de 1929. Este es un óleo que hace Orlando Izquierdo a César Vallejo, en Moscú. El año 29, César Vallejo contrae matrimonio con Georgette Philippard. Esta es una foto de 1932. Juan Córdoba, en Versalles, toma esta foto, que es la foto más conocida de César Vallejo. El 11 de octubre de 1934 contraen matrimonio civil Vallejo y Georgette. En 1930 sale la segunda edición de Trilce. Escribe Lookout, la revista Favorables, colabora con el Journal de París, y en 1930 el gobierno francés lo expulsa por causas políticas. Reside en Madrid, siendo admitido nuevamente con la condición de no participar en actividades políticas. En el año 31 traduce 3 obras de escritores franceses para sobrevivir. Hace un primer viaje a Rusia, escribe Rusia en 1931, esta es la foto del original del libro, y Reflexiones al pie del Kremlin.
llega a tres ediciones en 3 meses, tiene mucha demanda su libro. También sus obras teatrales, Lookout y Entre los dos orillas corre el río, Moscú contra Moscú. Sus novelas Tusteno y Paco Yunque salen el año 31. Ahí tienen a Paco Yunque y la caricatura del autor por César Carlín. Vallejo tipeaba y corregía. Esta es una foto de su poema Aniversario, que ustedes lo van a tener en el libro, donde Vallejo hace muchas correcciones manuscritas sobre lo tipeado. Y en una primera época Vallejo tipeaba con color rojo. La cinta de su máquina de escribir tenía color rojo y color azul. Y en una época comenzaba a hacer con el rojo para que no se gastase el azul de la cinta. César Vallejo decide no volver más al Perú, no por tener libertad provisional, desde el año 1920. Viaja a España con Georgette por la reedición de su poemario. Tusteno es un formidable argumento a favor de la justicia social, mostrándonos la desigualdad social y todos los maltratos de los patrones contra los sufridos obreros, sin auxilio de las autoridades. La acción se desarrolla en el lejano pueblo de Colca. Por fin la empresa Mining Society puede dar inicio a la extracción del tusteno. Desde el año 32 hasta el 37 hace ingreso clandestino a París. Llega al Congreso de Escritores contra el Fascismo y escribe una tragedia en 15 escenas, La Piedra Cansada, 15 composiciones de España aparta de mí este cáliz, su poema más político. Esta foto es de Raúl Valencia de 1963, que la recorté del periódico La Prensa cuando yo era estudiante de 5º año de secundaria. Y entonces yo leía a Vallejo y guardé en el libro de Vallejo esta foto que estaba en el periódico La Prensa en la sección editorial. Y es una foto inédita que no está en la base de datos de la computadora. Este es un poema inédito de Vallejo. Lo voy a leer porque no está escrito en ninguna parte. Al cavilar en la vida, al cavilar despacio en el esfuerzo del torrente, alivia, ofrece asiento el existir, condena a muerte. Envuelto en trapos blancos cae planetariamente el clavo hervido en pesadumbre, cae. Actitud oficial la de mi izquierda, viejo bolsillo en sí considerada esta derecha. Todo está alegre menos mi alegría, y todo largo menos mi candor, mi incertidumbre. A juzgar por la forma, no obstante, voy de frente cojeando antiguamente, y olvido por mis lágrimas mis ojos, muy interesante, y subo hasta mis pies desde mi estrella. Dejo de haber hilado, heme tejiendo, busco lo que me sigue y se me esconde entre arzobispos, por debajo de mi alma y tras del humo de mi aliento. Tal era la sensual desolación de la cabra doncella que ascendía exhalando petróleos fatídicos, ayer domingo en que perdí mi sábado, tal de la muerte con su audaz marido. Vallejo camina por París con un amigo poeta. Este es Rafael Alberti. Esta foto pertenece a una edición que se hizo en homenaje a Vallejo y la foto corresponde al año 1931. Vallejo nunca quiso tener hijos para que no sufrieran como él, y coincidentemente Georgette abortaba, no se sabe si más de una vez, pero uno de los abortos hizo que se hospitalizara en 1932 y estuvo al borde de la muerte. Georgette Philippa. Vallejo tipeaba, corregía, releía y escribía. Esta es una foto del original de un pedacito del poema de Pedro Rojas. Avisa a todos los compañeros pronto, vivan los compañeros al pie de esta cuchara para siempre. Y está tipeado vivan con B larga. Lo han matado, obligándole a morir, a Pedro, a Rojas, al obrero, al hombre, aquel que nació niñín mirando al cielo, y que luego creció, se puso rojo y luchó. Sus células, sus nos, sus todavías, sus hambres, sus pedazos, lo han matado suavemente. Entre el cabello de su mujer, la Juana Vázquez, a la hora del fuego, al año del balazo, y cuando andaba, se le caía de todo. Esta es una caricatura de Heró. Mas el tiempo transcurre y sus poemas en verso y prosa se acumulan en el cajón. Vallejo un día exclama: ¿para qué y para quién? Para el cajón. ¿Y qué cosa es el cajón? No es el cajón del muerto, es el cajón donde Vallejo guarda sus manuscritos,
Es un mueble que él jala y va poniendo los manuscritos, va poniendo los poemas. Y entonces, hay un verso en el que dice, y ya no puedo más con tanto cajón. Es el cajón donde va guardando los manuscritos, las hojas escritas con los poemas. El año 34 hace Colacho Hermanos o Presidentes de América, sátira contra gobiernos latinoamericanos sumisos al imperialismo yanqui, que ningún editor se animó a publicar. Le rechazan su libro de ensayos que quiso dar a la prensa contra el secreto profesional. En 1936 estalla la Guerra Civil Española. Colabora con mucho fervor en la fundación de un comité iberoamericano para la defensa de la República Española y de su vocero, el Boletín Nueva España. Le acompaña en esa labor Pablo Neruda. César Vallejo. Esta es una foto entregada por Juan Larrea al Instituto Raúl Porras Barnechea. Hay un poema en la que dice, al cabo y al fin por último, tomo, volví y acabóme y os gimo dándoos la llave, mi sombrero, esta cartita para todos. Ahí lo ven en la foto agarrando su sombrero. Adiós hermanos San Pedros. Caricatura del 2012 de Álvaro Portales. Adiós tristes obispos bolcheviques, adiós gobernadores en desorden, adiós vino que esté en el agua como vino, adiós alcohol que esté en la lluvia. Es octubre de 1937. Escribe el año 37 poemas humanos. Hoy me gusta la vida mucho menos, pero siempre me gusta vivir, ya lo decía. Casi toqué la parte de mi todo y me contuve con un tiro en la lengua detrás de mi palabra. Hoy me palpo el mentón en retirada y en estos momentos los pantalones y yo me digo, tanta vida y jamás, tantos años y siempre mis semanas, mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado. ¿Qué significa eso? Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado. Ustedes van a ver en este libro algo que estaba inédito. Resulta que los padres cuando mueren no los entierran en el cementerio, sino en la margen izquierda, en extramuros del cementerio, porque son hijos de cura. Igual sucedió con el papá, igual sucedió con la madre. Y el poema ese está escrito en relación a eso. Mis padres enterrados con su piedra y su triste estirón que no ha acabado. No están bien enterrados, están en extramuros del cementerio. De cuerpo entero, hermanos, mis hermanos, y en fin, mi ser parado y en chaleco. Me gustaría vivir siempre así fuese de barriga, porque como iba diciendo y lo repito, tanta vida y jamás tantos años. Piedra negra sobre piedra blanca, ya escucharon, me moriré en París en aguacero un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, y él se murió viernes, como es hoy de otoño. Se cumplió lo del otoño también, allá en París, 18 años después de la premonición, cuando Vallejo se despertó en Trujillo y le contó que él había soñado que estaba muerto en una clínica, rodeado de gente vestida de blanco y una persona vestida de negro, Georgette. Esta es una escultura al frente del Teatro Municipal. Hay una epístola a los transeúntes del año 1938 que ustedes han escuchado a colega Uber, pero cuando yo muera de vida y no de tiempo, cuando lleguen a mis dos maletas. ¿Cuáles son sus dos maletas? La maleta 1 de Vallejo es el estómago y la segunda maleta es su cerebro. Dice, este ha de ser mi estómago en que cupo mi lámpara en pedazos y esta aquella cabeza que expió los tormentos del círculo en mis pasos. Esas son las dos maletas de Vallejo, su cabeza y su estómago. El año 38 Vallejo cae enfermo, marzo. Georgette vende su casa para subsistir. Comienza la fiebre. El médico Leyard lo interna en la Clinique Chirurgical, hoy Clínica Arago, en la 95 del Boulevard Arago, el día 25 a las 15 horas, con diagnóstico de infección intestinal. Luego digerí 2 costillas de carnero, habichuelas verde pálido y una botella de vino casi fino, según testimonio de Georgette. César Vallejo ya no se levantó. Este es el manuscrito original de César Vallejo de España, aparta de mí este cáliz, con las correcciones propias de Vallejo. Esa la van a tener en el librito también, 1937.
En un manuscrito, Vallejo traslada al poema el habla de un hombre del pueblo, Pedro Rojas, con las palabras plenas de errores ortográficos y la vida cotidiana dando alma. Pedro Rojas escribía en el aire con el dedo, su grito y su firma, pero por ser casi analfabeta se equivocaba, escribió. Vivan los compañeros, decía y escribía. Afectado por la sospecha del paulatino fracaso de la causa de España, Vallejo cayó en cama unas 6 semanas antes de morir. El doctor Lemier 8 días antes dijo: todos sus órganos están nuevos, veo que este hombre se muere, pero no sé de qué. Esta es una foto en París. Georgette afirma: es a ciegas que lo curaron y a ciegas que lo mataron. Su agonía fue muy dura. París, 1926. Esa es una foto, editada en un libro en Norteamérica. Este es un dibujo a lápiz de De Negri. Un poema es una entidad vital mucho más orgánica que un ser orgánico en la naturaleza. A un animal se le amputa un miembro y sigue viviendo. A un vegetal se le corta una rama o una sección del tallo y sigue viviendo. Si a un poema se le amputa un verso, una palabra, un signo ortográfico, muere. Los análisis practicados no revelaron ningún mal. Georgette buscó a magos, astrólogos y brujos. Los médicos buscaban enfermedades tropicales, la fiebre aumenta, Vallejo delira, clama por España, quiere regresar a España. Viernes 15 de abril 1938. Vallejo fallece por causas desconocidas. Creemos que esa mañana murió de hambre. Esta es la foto de Vallejo el día de su muerte. Y un amigo le hace esta máscara funeraria. Pocos hombres en el mundo tienen máscaras funerarias y embalsamiento como la de César Vallejo. 46 años. Siempre hay una interrogante. ¿Adquirió el virus de la fiebre amarilla que tuvo en la infancia? En Montrouge, Luis Aragón, su amigo, lo despide a César Vallejo a nombre de la Asociación de Escritores de Francia, el 15 de abril 1938. Georgette tiene 30 años cuando fallece Vallejo. Escribió: he recorrido tanto y ya nada existe. Un día, cuando haga mucho calor, como un cascabel roto, iré a sentarme en tu tumba, con la cabeza apoyada en tu muerte. Interminablemente escucharé tu sueño, tu frente llena de sollozos en mi regazo seco. Oh, la extraña pena de no volver a verte nunca. La primera tumba de Vallejo en el cementerio Montrouge, 1938. En su tumba dice: tú mi vida, tú mi desgracia, toda mujer eternamente mece un niño. Nevé tanto para que tú duermas, lloré tanto para desvanecer tu ataúd. Vallejo es enterrado al lado de su madre, en la tumba que le correspondía ocupar a Georgette, y Georgette le presta a Vallejo su tumba. Póstumamente, con Raúl Porras, Georgette editan Poemas Humanos, poemas en prosa, y ese año los soldados del ejército republicano imprimen España aparta de mí este cáliz, reflejo de la guerra civil española y de su apasionada fe en la lucha de los hombres por la justicia social y la solidaridad. Hay una etapa revolucionaria. Los poemarios de esta etapa son de publicación póstuma, labor que realizó la viuda del poeta. El título de Poemas Humanos fue a sugerencia de Georgette Vallejo, en París en julio de 1939. El poemario España, aparta de mí este cáliz, ya había sido ordenado por el mismo Vallejo en forma de libro individual. Georgette Marie Philippard Travers, escritora y poetisa francesa, después de la muerte de su esposo en el año 38, conservó abnegadamente los manuscritos de César Vallejo durante la ocupación nazi de París, y luchó durante toda su vida por la difusión del legado vallejiano hasta que lo reconocieron como poeta universal. Philippard, el 6 de mayo, llega al Callao para conocer Santiago de Chuco. Llega el 4 de octubre del 52, y el Perú que tanto amó y extrañó su amado esposo. Un mechón del cabello de Vallejo le obsequia a Raúl Porras Barnechea, y el año 64 escribe su obra Masque de Chocs, Máscara de Cal. El 5 de diciembre del año 58, ante los intentos de repatriación de los restos del poeta, ella dice: yo, Georgette Philippard, viuda de César Vallejo, me opongo formalmente, bajo cualquier pretexto que sea,
a la apertura de mi fosa, donde reposan los restos de mi esposo, el señor César Vallejo. Esta tumba me pertenece y nadie puede abrirla en mi ausencia y sin mi autorización. Claro, porque le corresponde, esa es la tumba prestada. El año 68 se queda sin pensión. El gobierno peruano había pensionado a Georgette, pero le quitan la pensión con el cambio de gobierno. Publica novelas, cuentos completos y obra poética de Vallejo. Abofetea a Milla Báteres por colocar el óleo de Macedonio de la Torre en lugar de la foto de César Vallejo. Y hasta el año 1970, Georgette ahorró moneda tras moneda sin pedir nada a nadie. Cumpliendo un anhelo personal, el 3 de abril de 1970 lleva a Vallejo al cementerio donde están los más grandes escritores del mundo, 32 años después de estar en el mausoleo Montrouge, hoy en propiedad del Instituto de Estudios Vallejianos de París. Los restos del poeta peruano César Vallejo son exhumados y trasladados al cementerio de Montparnasse, donde actualmente descansa en paz. El epitafio dice: César Vallejo, que deseaba reposar en este cementerio. Allí Vallejo está en ese mausoleo desde 1970. El año 74 responde calumnia de Juan Larrea. El año 77 su obra Allá ellos, páginas en defensa de la vida, obra de Vallejo. Y el año 78 publica Teatro completo de Vallejo. Tiene 70 años Georgette. Fue atendida en la clínica Maison Santé. Muchas dolencias tenía ella, pero principalmente tenía lo que llamaban la arteriosclerosis. Y un día se cae por la escalera. Le diagnostican ACV, accidente cerebrovascular isquémico con una hemiparesia, y lucha por evitar la repatriación de Vallejo. Dice: porque en su tierra le dieron de palos, lo maltrataron y yo soy obediente a su voluntad. Georgette murió en la Maison de Santé el 4 de diciembre de 1984. Reposa en Jardines de la Paz de la Planicie, Capilla 2, letra C, fila 4, nicho 36. Esta es la Maison de Santé cuando Georgette Philippard estuvo internada. Los homenajes del Estado, poetas y escritores a César Vallejo fueron múltiples. Una de ellas es que editan una moneda de 10.000 inquis con la cara de Vallejo y su foto de su casa de Santiago de Chuco, 1988. Se edita una estampilla por los 100 años de nacimiento a César Vallejo. El Banco de Reserva del Perú edita 29 soles el año 1992. Allí dice: hay hermanos, muchísimo que hacer. Homenaje numismático del centenario de su nacimiento. César Vallejo recibe homenajes con su libro original de Trilce, César Vallejo Tusteno, Antología de César Vallejo por Javier Abril, César Vallejo no ha muerto, poesías completas, poemarios humanos, poesías completas, novelas, los cuentos, Antología de Vallejo. Hay el César Vallejo editado por Clayton Eschleman en Estados Unidos, California. César Vallejo para abogados, una edición especial. César Vallejo, Vida Ideal por Hugo Arias. César Vallejo con Camilo Fernández. César Vallejo, Complete Later Poems, edición de Sherman Book. Edición de César Vallejo, poesía completa, de Ricardo González Vigil. La edición de César Vallejo por Miguel Pachas, y la edición que ustedes van a tener en sus manos, que es esta: César Vallejo, biografía fotográfica. En Google está César Vallejo en su homenaje también en este año, editado en Google. Moriré de vida pero no de tiempo. Es una frase que reconoce a Vallejo, quien reinventó el poema político, que compromete a la humanidad desde un punto de vista múltiple que incluye el odio, el afecto, la indiferencia. Él es un civil sin agenda política, con sentido confrontacional de vivir y morir, como una sencilla visión ontológica. La mejor lección que dejes de aprender a ver la vida y a volverse presos de lo universal como un todo y al mismo tiempo de cada momento en particular. Vallejo sufrió profundamente, tanto mental como físicamente. Encontró sentido y significado en todos lados, incluso en la terminación de la vida, según el escrito de Clayton Eschleman, 2006, en el libro norteamericano.
César Abraham Vallejo, poeta de la vida, el dolor y la muerte, poeta de Santiago de Chuco, poeta del Perú mestizo, poeta universal, descansa en paz. 77 aniversario en el 2015, su muerte en Francia, 15 de abril de 1938. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Morales. Planteó una excelente exposición realmente.